Estamos en Gálatas 6:1 y estuvimos viendo que la palabra restaurar que Pablo usa aquí es catartizo y tiene que ver con ajustar, reparar, corregir. Nos presenta la idea de un médico haciendo una operación. Y esto nos confirma que la labor de restauración es algo delicado, que no la puede ni debe hacer cualquier persona. Solo alguien que tenga las capacidades para hacerlo, un maduro. La persona que está siendo restaurada, amonestada, corregida, debe sentir, dijimos, y debe entender que en realidad lo que se está haciendo con ella es curándola. Y dijimos, la persona debe percibir amor. Por eso sigue diciendo el versículo 2 de Gálatas 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo? Sin duda es el amor. El amor. Cristo lo dijo claramente en Juan capítulo 13 y versículo 34. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y el capítulo 5 de Gálatas y versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una escritura más, Romanos capítulo 13 y versículo 10, 13:10 de Romanos. El cumplimiento de la ley, dice Pablo, es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Si aplicamos la ley de Cristo, si aplicamos el amor, pues, que es la ley de Cristo a los caídos, lo que estamos haciendo es cubriendo multitud de pecados, cubriendo multitud de pecados. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 8. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Santiago también nos presenta esa misma idea. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver, que hace volver al pecador del error y de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá, que dice, multitud de pecados. Importante entonces manifestar amor hacia las personas que están siendo levantadas, restauradas. Ahora, sigue diciendo Gálatas, capítulo 6 y versículo 1, que los que restauran deben hacerlo con el espíritu de mansedumbre. Con el espíritu de mansedumbre. Y aquí, hermanos, una vez más se confirma que el que restaura debe ser alguien realmente espiritual. Alguien espiritual, con madurez. Pues solo un espiritual, hermanos, y eso sí es evidente, tiene mansedumbre. La mansedumbre es sin duda una evidencia de alguien realmente maduro, de alguien espiritual. Es un signo de alguien espiritual. El doctor Karam siempre nos recuerda que los dos hombres más poderosos y grandes de la historia fueron los más mansos. ¿Quiénes fueron? Bueno, Moisés. Dice Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y Jesús, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Los dos hombres más maduros y poderosos que han existido, Moisés y Jesús, ambos, su característica relevante era la mansedumbre. Es un signo de madurez la mansedumbre. Paul Caram también dice que nuestra capacidad para relacionarnos y no pelear, o sea, mansedumbre, revela nuestro grado de espiritualidad y madurez en el Señor. La mansedumbre tiene que ver con nuestras relaciones con las personas. Y nuestra capacidad de relacionarnos con las personas revela qué grado de mansedumbre o espiritualidad nosotros tenemos. Madurez en el Señor. Recordemos que Gálatas 5, 22 y 23 nos presenta la mansedumbre como uno de los 9 frutos del Espíritu. Definitivamente el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu no es otra cosa más que lo que Cristo es, su carácter. Ese es Cristo, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Ninguno que no tenga realmente mansedumbre podrá restaurar eficazmente a un caído. En primer lugar, recordemos que los caídos, como les dije ya, están a la defensiva y quieren siempre justificar su pecado y pelear. Y Pablo asimismo nos dice que los carnales, su tendencia también es pelear. Dice 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1 en adelante, y ahí dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y abajo en el verso 3 nos habla de las características de ellos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? ¿No sois carnales? Definitivamente un carnal no puede restaurar a nadie. Pues ellos mismos tienen celos, ellos mismos tienen contiendas, disensiones, y lo más seguro es que terminarán, como ya mencioné, discutiendo con los que se han alejado de Dios, que normalmente están siempre a la defensiva. Ahora, permítanme mencionar un detalle más, ahí en Gálatas 6:1. Ahí dice al final: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Voy a decir algo que todos, hermanos, debemos saber muy bien. Una persona que verdaderamente es espiritual, una persona que su lámpara está bien encendida, su vida está limpia, fíjese bien, jamás va a sentirse inmune al pecado. Jamás. Jamás va a decir que nunca cometería esta o aquella falta. Pues tan solo el pensar esto o decir eso ya lo califica a él como un carnal, Pues eso ya es jactancia, eso ya es orgullo, eso ya es soberbia, y esa es una característica de una persona inmadura, una persona carnal. Romanos capítulo 12 y versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y por eso dice, los versos 3 al 5 de Gálatas 6, si alguno cree, inmediatamente después, mire cómo sigue diciendo Pablo, si alguno cree ser algo, cuando en realidad no es nada, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, si alguno cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad, dice Pablo.
Así que una persona espiritual sabe positivamente que en cualquier momento podría también cometer los mismos errores de la persona que está tratando de restaurar que otras personas. Cuando uno juzga, hermanos, irresponsablemente a los demás, lo que está haciendo es invitar innecesariamente las pruebas y tentaciones para su propia vida. Innecesariamente lo que está haciendo es invitar las pruebas y tentaciones a su vida. Esto fue lo que sucedió con Pedro. Él dijo una vez: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Yo nunca me apartaré. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Qué le contestó el Señor? De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así lo dice el verso 34 del capítulo 26 de Mateo. Y así sucedió. La tentación vino y Pedro negó 3 veces al Señor por su orgullo, por su jactancia. Él se estaba comparando con los demás y pensaba que él nunca lo iba a hacer. Este es un principio, hermanos, que no debemos olvidar jamás, hermanos. Cristo dijo en Mateo capítulo 7 y versículo 1 que no juzguemos para no ser juzgados. Porque con el juicio con que juzgamos seremos juzgados, y con la medida con que medimos nos volverán a medir a nosotros. Oseas capítulo 8 y versículo 7 dice: porque sembraron viento y torbellino segarán. Sembraron viento y torbellino segarán. Sin embargo, si somos misericordiosos, seguramente, hermanos, alcanzaremos nosotros misericordia, porque así lo dice Mateo capítulo 5 y versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria al Señor. Tengamos presente siempre nosotros la regla de oro. La regla de oro que Cristo dijo. Mateo capítulo 7 y versículo 12. Ahí dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Regresando a nuestra parábola de la dracma perdida, ahí en Lucas 15 y versículo 8, ahí dice que la mujer, después de encender su lámpara y barrer la casa, busca con diligencia hasta encontrar esa dracma. Con diligencia a encontrar esa dracma. Ya lo mencioné, creo. Si antes hubo negligencia, porque por eso se perdió la dracma, ¿verdad? Si antes hubo despreocupación, descuido con algún hermano, al grado que se nos perdió, se nos extravió, ahora se debe actuar con diligencia, buscándolo hasta encontrarlo. Es responsabilidad, hermanos, de la congregación encontrar esa dracma. Es ese hermano, esa hermana que se ha extraviado en nuestra propia casa, en la misma iglesia, pues, en la misma congregación, por nuestra culpa. Por eso se nos perdió por negligentes, pues ahora tenemos que actuar con diligencia, dice ahí, para encontrarle. Amén. Por último, verso 9 y 10, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una vez más, en esta parábola, como en la anterior, la de la oveja perdida, vemos el gozo en el cielo cuando alguien es restaurado. Y el gozo que debe haber también en nosotros como iglesia cuando alguien que se había extraviado se vuelve al Señor. No hay cosa más linda que le pueda suceder a un pastor que alguien que se ha alejado, ha caído, regrese nuevamente a la congregación. Que no nos suceda, hermanos,
lo que le sucedió al hijo mayor de la siguiente parábola que vamos a ver, la del hijo pródigo, que se enojó cuando el hermano regresó. No, tenemos que tener el corazón del Padre. Amén. Gloria al Señor. No necesariamente, hermanos, todos los caídos, no necesariamente todos los descarriados se han ido de la iglesia entonces. Hay muchos perdidos, pecadores, descarriados dentro de la misma congregación. ¿Sabe? Hermanos, Pedro era pescador. Pablo era constructor en lo natural. Pedro era pescador en lo natural. Pablo era constructor, él hacía tiendas en lo natural. Pero Juan remendaba las redes. Era un restaurador. Pedros, hermano, ganadores de almas realmente abundan. Pablos, edificadores de vidas, son menos. Pero también hay bastantes. Sin embargo, Juanes, hay muy pocos. Dios quiere levantar ministerios que remienden, que restauren vidas, que restauren su iglesia. Ministerios de amor. Ministerios de amor. Gloria sea el nombre del Señor, como el discípulo amado Juan. Amén. Muy bien, vamos a la parábola del hijo pródigo. Gloria al Señor. Esta es la tercera parábola de restauración. Hijo pródigo. Pródigo significa derrochador, disipador. Pero también se le llama a esta parábola la del hijo perdido o la del padre admirable. A mi gusto, esa parábola tal vez le luciría más la del Padre admirable. Pero bueno, vamos a leerla rápidamente, o mejor no la leemos para avanzar. Lucas capítulo 15 del verso 11 en adelante, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y ustedes conocen, hermanos, perfectamente esta parábola, así que no la vamos a leer. Sigue diciendo en el verso 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. En el verso 19, bueno, continúa, verso 23, verso 28, es muy larga, realmente muy larga, no lo vamos a leer para avanzar. Como ya estuvimos viendo en la parábola de la oveja perdida, hermanos, la oveja se pierde por ignorancia. Y en este caso, la responsabilidad del descarriamiento de esa vida recae sobre el pastor. Pues él es el obligado a enseñar, a guiar, a alimentar a las ovejas. De tal manera que las ovejas no deben ignorar nada de Dios, nada de su palabra. Pero como se extravió, el pastor tuvo que salirla a buscar, porque era su responsabilidad en primera instancia. En la segunda parábola vimos ya también que la dracma se pierde por negligencia de la iglesia. Así que como la responsabilidad es de la congregación, a ella le corresponde ir a buscar con diligencia esa moneda, esa alma, y rescatarla para el Señor. Pero en la parábola del hijo pródigo, la responsabilidad, como dijimos desde el principio, es de la persona misma. Esa persona se va por su propia voluntad. En esta alegoría vemos claramente que el hijo pródigo, derrochador, disipador, se autodetermina y decide tomar por él mismo su propio camino. Él lo hizo de su propia voluntad. En esta parábola entonces se ve que el creyente se descarría por rebelión, pues. Se rebeló y se fue. Ahora, notemos algo que a mí, hermanos, me parece muy, pero muy interesante.
El Señor en esta parábola de restauración, a diferencia, fíjese bien lo que voy a decir, a diferencia de las dos anteriores, nos da mucho más detalles que en las otras. En las otras no se nos da muchos detalles, pero en esta sí. Al grado que se ocupan un total de 21 versículos, del versículo 11 al versículo 32 de Lucas 15. Mientras que en las parábolas anteriores solo se utilizan 4 versículos y 3 versículos respectivamente. Y a mi gusto, esto es por una razón. Yo no quiero jalar las escrituras y ver cosas que la Biblia realmente no dice. Pero permítanme pensar un poquito y transmitirles lo que he pensado al respecto. No quiero ser dogmático de ninguna manera en este punto, simplemente es una observación de mi parte. Tómelo o déjelo. Como ya se habrán dado cuenta, en las 3 parábolas de restauración, como se han dado cuenta, en estas 3 parábolas de restauración se nos presentan cifras, números. Por ejemplo, se nos habla de 100 ovejas, ¿sí o no? Y de las 100 se pierde una, o sea, quedan 99 y se pierde una. ¿Qué porcentaje es ese? ¿Ah? El 1%, ¿sí o no? El 1%. En la segunda parábola de la dracma perdida, ¿cuántas dracmas eran en total? Eran 10 dracmas. ¿Y cuántas se pierde? Una. ¿Qué porcentaje es ese? El 10%. ¿Ok? Pero ahora tenemos la tercera parábola. Son 2 hijos, de los cuales uno se extravió. ¿Qué porcentaje es ese? El 50%. El 50%. No sé si ustedes están pensando lo que yo estoy pensando. A mi gusto, y repito, no quiero ser dogmático, es por eso que Jesús le dio más tiempo a esta parábola. Porque la mayoría de personas que se apartan del Señor después de haberlo conocido, y esto lo confirmamos nosotros los pastores, hermanos, la mayoría de personas que se apartan lo hacen voluntariamente, su decisión propia. Ellos mismos deciden irse, se van porque así lo quieren, se van en rebelión, se autodeterminan, se creen autosuficientes, qué sé yo, se van por su propio gusto, pues, la mayoría de personas que se van de las iglesias. Otro asunto que quisiera mencionar es el siguiente. En las 3 parábolas se enfatiza notablemente el gran gozo, fíjese bien, que hay en el cielo, como también lo hay en la tierra, cuando una persona es restaurada. En las 3 parábolas se menciona eso, que hay gozo aquí en la tierra y en el cielo cuando una persona es restaurada. Bueno, eso tiene que tener alguna razón o algunas razones. Yo creo que hay varias. Voy a mencionar por lo menos 3. En primer lugar, hermanos, valemos demasiado. Las personas que han llegado a Cristo valen demasiado. Nada menos que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. En la versión antigua, Pedro, cuando se refiere a los creyentes, dice carísimos, porque valemos, hermanos, demasiado. La sangre de Cristo. ¿Entiende? Imagínese usted qué precio tan elevado, ¿verdad? En segundo lugar, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay otra razón poderosa por la que hay gozo en el cielo y debiera haberlo también en su iglesia. ¿Saben?
Así como hay niveles de gloria en la eternidad después de la resurrección, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 41 y 42, así también hay grados de sufrimiento y condenación en el infierno. La Biblia dice que después de la resurrección, así como una estrella es diferente a la otra, así cada uno va a tener una gloria diferente en la eternidad cuando está en el cielo. ¿Entiendes? Pero en el infierno también hay niveles de condenación. Y lo trágico del asunto, hermanos, es que la peor parte, los peores sufrimientos, los van a tener los caídos, los que se han apartado del Señor, aquellos que conocieron al Señor y se apartaron. Es por eso que cuando un caído, hermanos, regresa a redil, se destaca tanto en las tres parábolas el grado de gozo que hay en el cielo y que debiera haber, por supuesto, también en la tierra. Hermanos, no es mi intención asustar a nadie, pero la Biblia dice que dependiendo del grado de maldad de las personas, así también será el grado de tormento eterno que tendrán esas personas en el infierno. Otro asunto es que entre peores los pecados, más cerca del centro de la tierra será su castigo, donde los sufrimientos definitivamente son mayores. Eso es lo que Bill Wise nos cuenta en su experiencia, cuando estuvo él 23 minutos en el infierno. 23 minutos en el infierno. Bill Wise dice que estuvo a 3.700 millas de la superficie de la tierra. Solo le faltaban 300 para el mero centro de la tierra. Ustedes saben, la tierra tiene 8.000 millas de diámetro. El centro de la tierra está exactamente a 4.000 millas. Bill Wise fue llevado al infierno y fue llevado a 3.700 millas de la superficie de la tierra. Y lo que él vio ahí es que los que estaban más cerca del centro de la tierra sufrían los peores tormentos. Y para su sorpresa, esos eran los cristianos caídos. Para los que no saben, hermanos, el infierno está aquí debajo de nuestros pies. Está aquí en la tierra, aquí en el centro de la tierra. Para su sorpresa, eran los cristianos caídos. Hay algo que debemos saber. Yo acabo de decir que depende del grado de pecado, así su lugar. Pero, hermanos, fíjense bien lo que voy a decir. El grado de maldad no depende tanto del tipo de pecado que cometemos, sino depende más bien del grado de conocimiento que tengamos de Dios. ¿Cómo explico esto? No es lo mismo un pecado de adulterio, un pecado de fornicación, de robo, de mentira, de amargura, etcétera, etcétera, en uno que no conoce al Señor, que en uno que sí conoce al Señor. Ambos, sin duda, van a ir al infierno. Pero los creyentes caídos sufrirán muchísimo más eternamente que los no conversos. Los no conversos irán al infierno igual, pero no tendrán el grado de sufrimiento que tienen los caídos. Bueno, ¿no lo cree? Vamos a Lucas, capítulo 12 y versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Definitivamente el castigo para aquellos que conocen la voluntad de Dios y no la hacen
será mucho mayor que para aquellos que no conocen la voluntad de Dios, o no conocen bien, o no conocen simplemente la voluntad de Dios. Uno de los 7 jóvenes colombianos que fueron al infierno también testifica lo siguiente. Yo no sé si ustedes han oído el testimonio de los 7 jóvenes colombianos, que ahora ya no son jóvenes, ¿verdad? Pero todos ellos juntos fueron llevados al infierno y después fueron llevados al cielo. Les recomiendo que lo oigan, está en YouTube por todos lados. ¿Entiende? Y yo los fui a cuando yo empecé a estudiar sobre esto y los oí a ellos. Miren lo que dijo uno de ellos. Y comenzamos a llegar a diferentes secciones. Y llegamos al lugar más terrible del infierno. Al lugar más tormentoso. El núcleo, dice, del infierno. Donde se concentran los mayores sufrimientos que el hombre jamás haya podido expresar. Y ahí estaban nada menos que aquellos que habían conocido la palabra de Dios. Ahí había pastores, ahí había evangelistas, ahí había misioneros, ahí había toda clase de personas que habían sido convertidos y que conocían la Biblia. Sin embargo, habían vivido una vida doble. Ahí estaban también los que se habían apartado de Dios. Ellos sufrían 1000 veces más que cualquier otra persona ahí en el infierno. Y le imploraban al Señor y le clamaban que lo sacara de ahí. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 23, 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué terrible, ¿verdad? Estas escrituras no se predican mucho, pero ahí están en la Biblia. Otra escritura que nos muestra lo delicado que es haber conocido al Señor y no vivir de acuerdo a su palabra está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 en adelante. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, pero por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Saben algo? El hecho de que mucha gente haya muerto sin haber oído del Evangelio, sin haber oído de Cristo, debemos verlo desde una perspectiva diferente. Debemos verlo como un acto de gran misericordia de Dios. Él en su presciencia conoció que ellos de todas maneras iban a rechazar a Cristo. De tal manera que si ellos hubieran oído la verdad, la habrían rechazado. Y la condenación para ellos entonces hubiera sido mucho mayor, mucho mayor. Ahora, insisto, no nos confundamos. Los que no han conocido la verdad también se van a perder. También van a ir al infierno. De eso no hay duda. Pablo lo deja muy claro en su carta a los Romanos cuando escribe en el capítulo 2 y versículos 11 y 12. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. También perecerán. Definitivamente los no conversos irán al infierno, pero es claro que la condenación para ellos será menor que la de los cristianos caídos o
incluso aquellos cristianos tibios. Cristianos tibios. Por eso Cristo dijo en Apocalipsis que es mejor incluso ser frío. Por Dios santo. O sea, hermanos, es mejor ser frío, o sea, no convertido pues, que tibio. ¿Entiende? O sea, un creyente mundano, pecador. Por eso es mejor ser frío, o sea, no convertido. Yo no había entendido esa escritura hasta cuando empecé a estudiar sobre el infierno. ¿Entiende? Gloria al Señor. ¿Por dónde voy? Aquí debería de ir, ¿verdad? Muy bien. Dios quiere que seamos, hermanos, entonces, ardientes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Comprendamos entonces, hermanos, que hay niveles de condenación y la peor parte la tendrán los que conocieron la voluntad de Dios, pero no la hicieron. Pero quizá una de las escrituras, hermanos, más reveladoras es la que Cristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 20 en adelante. Leamos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y sigue diciendo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno, Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquellos que tuvieron la oportunidad, que supieron de Dios y le rechazaron, su condenación será mayor aún que los mismos sodomitas. ¿Qué les parece? Qué tremendo, hermanos. Hermanos, por eso debe de haber gozo cuando una persona regresa a Cristo, porque la condenación para esas personas es infinitamente mayor que para un inconverso incluso. Creo que después de ver todas estas escrituras comprendemos entonces por qué, hermanos, hay tanto gozo en el cielo cuando alguien regresa al redil, se arrepiente. Ok, analicemos un poco esta maravillosa alegoría, esta maravillosa parábola del hijo pródigo, o como algunos le llaman también padre admirable, porque mis respetos con el padre allí. Muy bien, versos 11 y 12 del capítulo 15 de Lucas. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Cuando aquí se nos da el detalle de que fue el hijo menor, quien pidió la herencia, de alguna manera se nos está mostrando que él todavía no tenía mucha madurez como para recibirla. Por sentido común sabemos que las herencias, en general, no se les da a los inmaduros, a los niños, sino a aquellos que han alcanzado cierta edad, la madurez necesaria. Es más, en los tiempos bíblicos la herencia se repartía hasta que el padre moría. Este joven inmaduro definitivamente ya no quería estar bajo la autoridad de su padre. Su actitud revela, como ya mencionamos, autosuficiencia, anhelo de independencia, cansancio de las limitaciones y la vigilancia de su padre. Revela rebelión.
Para nosotros hoy en lo espiritual, los hijos espirituales no nos piden herencia material o dinero. La herencia para nosotros hoy es espiritual. Así que lo que piden, aunque algunos ni eso, es la bendición cuando se van de la casa, cuando se van de la iglesia. Y por supuesto, la obtienen, debemos dárselas para aquellos que se van. Lo que no entienden ellos y lo confunden y lo confunden todo el tiempo es que aunque obtengan una bendición de su padre espiritual, de su pastor, no necesariamente obtienen su aprobación. ¿Saben? Una clave que nos muestra la inmadurez de las personas se descubre en una palabra que dijo este joven. Él dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame. Generalmente son los inmaduros los que andan pidiendo. De hecho, la doctrina de la prosperidad redunda básicamente en eso: pedir y pedir y pedir. Todo gira alrededor de eso, de pedir. En demandarle a Dios, casi exigirle a Dios. Y por supuesto, hermanos, debemos pedir. Cristo nos enseñó a pedir. Juan capítulo 16 y versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Sí, se puede pedir, por supuesto. Sin embargo, hermanos, a mi gusto, lo que se intuye en esta parábola es que este joven insistió a su padre. ¿Por qué digo esto? Revisando los originales, me di cuenta que en el griego la palabra dijo, en esta porción, puede traducirse también como mandó, ordenó, exigió a su padre. Podría entonces leerse de la siguiente manera, ahí en Lucas 15:12. Y el menor de ellos mandó, ordenó a su padre: Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde. Particularmente, hermanos, entonces, lo que yo veo es que este hijo presionó, insistió a su padre para que le diera su herencia, y el padre finalmente accedió. Y por supuesto, nosotros también sabemos, hermanos, que la insistencia es bíblica, es correcta. Cristo mismo nos enseñó a insistir, a presionar. Sin embargo, debemos hacerlo cuando sabemos que lo que estamos pidiendo es algo bueno, es algo que a Dios le agrada que pidamos. Mateo capítulo 7 y versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí, hermanos, en el original se nos da la idea de la insistencia. Primero pedir, después buscar y después llamar. De hecho, en el original la idea es: pedid y seguid pidiendo, buscad y seguid buscando, llamad y seguid llamando. Pero ¿qué sigue diciendo en el versículo 9? ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? Buenas cosas a los que lo piden. Sí, la insistencia es bíblica, pero para pedir buenas cosas. Amén, gloria al Señor, no cosas malas. Una ocasión estaba yo oyendo a un predicador muy conocido de la superfe, citando la escritura
una escritura fuera de contexto, fuera del contexto general de la Biblia. Él citaba Juan capítulo 14 y versículo 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El punto es que él insistía en este verso, obviando todo el contexto de la Escritura, y hacía que todos repitieran. Repitan conmigo, decía. Y todo, y todos felices, todo. Y todo, y todos decían todo. Lo que pidieres, todo lo que pidieres, en mi nombre yo lo haré. Y todos estaban muy emocionados ahí. Y yo solo me agarraba la cabeza. Hermanos, eso no es así. No es así. Gracias a Dios, Él no nos da todo lo que pedimos. Gracias a Dios. Algunos de ustedes no estarían casados con la que están casados, porque antes de casarse con la que están casados estaban pidiéndole a Dios otras que no son precisamente su esposa. ¿Entiendes? Dios, hermanos, no lo podemos manipular de esa manera. Cuidado con eso de pedir y pedir. Eso muchas veces denota realmente inmadurez. Son los niños los que están pidiendo y pidiendo todo el tiempo, ¿verdad? Y lamentablemente, hermanos, muchos incluso de nuestros cantos que cantamos todo el tiempo revelan nuestro nivel espiritual, nuestra inmadurez. Dame más de ti, bendíceme, lléname, satúrame, úngeme, solo pura, ¿verdad? Asadones jalando, ¿verdad? Y repito, hermanos, de ninguna manera estoy diciendo que no podemos pedir a Dios y que no proceda eventualmente a cantar esos cantos. Pero nuestra vida cristiana no debe limitarse solo a pedir y pedir, porque esta es una característica de inmadurez de niños. Amén. Así que lo que vemos en esta alegoría entonces es que por la presión del joven, el padre, dentro de su voluntad permisiva, le dio la herencia, no dentro de su voluntad perfecta. Cuando insistimos en pedir algo a Dios, aunque no sea su perfecta voluntad, cuando insistimos, Él finalmente nos contesta. Recordemos que Dios no usurpa las voluntades. Él muchas veces contesta nuestras peticiones por nuestra necedad. Pero esto, hermanos, lamentablemente nos saca de su plan A y nos ubica en su plan B. Empezamos a caminar ahora en el plan B de Dios, no en el plan A de Dios. Ahora, lo que descubrimos en esta parábola es el trágico cumplimiento de Proverbios capítulo 20 y versículo 21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Esto es lo que se ve en esta parábola del hijo pródigo. Mientras meditaba en este versículo, no pude dejar de pensar en las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Estas tribus le pidieron a Moisés, antes de la conquista de Canaán, le pidieron su herencia. Ellos le pidieron las tierras de Jazer, las tierras de Galaad, unas tierras realmente excelentes para pastar ganado. Ellos tenían mucho ganado y querían esas tierras porque eran apropiadas para eso. Moisés al principio no quería, finalmente accedió cuando ellos ofrecieron ayudar al resto de las tribus a conquistar la tierra de Canaán y luego regresar a Galaad a tomar su herencia, que Moisés finalmente accedió a dárselas. ¿Saben? En Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, se cumple la escritura que dice: los primeros serán postreros. 20:16 de Mateo. Porque a pesar que fue a los primeros
a quienes se les asignó su herencia fueron finalmente los últimos en recibirla. Los últimos en recibirla. Pregunto, ¿era la perfecta voluntad de Dios para ellos eso? Definitivamente no. Definitivamente no. Para comenzar, esas tierras quedaban de este lado del Jordán, no quedaban dentro de la tierra de Canaán, sino afuera. Lo que ellos realmente querían era estar, hermanos, siendo un poco mal pensados tal vez, pero lo que ellos estaban buscando, a mi gusto, es que no querían mezclarse con los otros, querían estar aislados de los demás, se creían superiores quizá. Dice también la Escritura que ellos trajeron mucho desánimo al resto del pueblo al pedir su herencia de este lado del Jordán y fuera antes de tiempo. Ellos incluso estuvieron a punto de provocar una guerra con el resto de las tribus de Israel. Pues cuando al fin se les dio el territorio para que ellos pidieron, se les ocurrió hacer un símil, una imitación del verdadero altar de Dios. Un altar de grande apariencia ahí del otro lado del Jordán. ¿Entiende? No para ofrecer holocaustos, no para ofrecer sacrificios, solo para que cuando sus hijos les preguntaran, entonces ellos dijeran de dónde venían ellos realmente, ¿verdad? Que ellos pertenecían al pueblo de Israel. Hermanos, eso hubiera sido innecesario si ellos no se hubieran precipitado a escoger una tierra de ese lado del Jordán. ¿Saben? Años después, cuando Israel se rebeló contra Dios, los primeros en ser esclavizados por el rey de Siria fueron ellos. Según Segunda de Reyes, capítulo 10, versos 32 y 33. En aquellos días comenzó Jehová, dice, a cercenar el territorio de Israel, los de Israel, y derrotó, dice ahí, ahí dice, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés. Miren, fueron los primeros en ser cautivos por los enemigos. Mis hermanos, amados, Dios lo hace todo hermoso en su tiempo. Nunca nos precipitemos para independizarnos, mucho menos ministerialmente, mucho menos. Esperemos siempre el tiempo de Dios. Aquellos hombres que surgen demasiado rápido, sin ser probados antes, generalmente fracasan. Su fin no es bueno. Un ejemplo de eso son los reyes, por ejemplo, Saúl e incluso Salomón. Ambos perdieron el reino. Por otra parte, tenemos a David, quien sí fue probado antes y esto garantizó su gran éxito. Cuando se llega a posiciones de autoridad con demasiada rapidez, hay muchas probabilidades, hermanos, de perder el lugar, el puesto que se ha adquirido. Ahora, regresando a nuestra parábola, nos damos cuenta que en realidad la herencia se la dio el padre, fíjese bien lo que voy a decir, a ambos. A ambos. Muchos no se han dado cuenta de ese detalle. Les repartió los bienes. Uno lo pidió, pero se los repartió a los dos. A los dos. Sin embargo, hay una clara diferencia en ambos. En primer lugar, el hijo mayor, a pesar que seguramente recibió como hijo mayor una doble porción de la herencia, porque así lo mandaba la ley, él no la exigió. Además de eso, no se fue de la casa. Él permaneció fiel. Más adelante vamos a hablar un poco al respecto. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Verso 13 ahora de Lucas 15. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este versículo nos muestra otros problemas realmente de este muchacho,
de este hijo menor. Cuando dice no muchos días después, yo lo que veo aquí es que tenía mucha prisa de independizarse. No muchos días después, solo la recibió y patitas, ¿para qué te quiero? Me voy de la casa. Segundo lugar, juntándolo todo, el hijo menor. Juntándolo todo. Esto es codicia, esto es ambición, esto es egoísmo, ¿entiende? Antes de que otra cosa suceda, juntándolo todo. 3, cuando dice que se fue a una provincia apartada, se nos muestra que no quería tener ninguna cercanía ni relación con su familia. Esto es un fenómeno que lamentablemente, hermanos, se repite todo el tiempo. Muchos de los pródigos que se van, no solo de las casas, de sus casas naturales, paternas, ¿entiende? Sino de la iglesia, de su casa, ¿entiende? De la iglesia, se van lo más lejos posibles de la congregación, lo más lejos posible de la congregación, de su verdadera familia. Algunos se van incluso al mundo y otros a otra iglesia que nada que ver con lo que ellos han aprendido en su casa, en su propia casa. Esto es irse a una provincia apartada, muy lejana. Y se nos sigue diciendo que ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es triste, pero esto también lo vemos con frecuencia. En lo natural y en lo espiritual, hermanos, se ve con frecuencia eso. Conocemos a muchos que después de haber recibido su herencia material, natural, prematuramente, y después de irse de la casa de su padre terrenal, lo han derrochado y lo han perdido absolutamente todo. Yo sé y conozco gente, incluso familia, que le sucedió eso. Pero también conocemos a muchos que han desperdiciado, fíjese bien, su herencia espiritual después de haberse ido de su casa, de su iglesia, de la presencia de su padre espiritual, de la presencia de su pastor, de sus hermanos. O peor aún, se han ido de la presencia de su Padre celestial. Se han ido al mundo. Mis hermanos, la herencia se puede desperdiciar y perder. No solo la herencia material, también la espiritual. Recordemos que una parábola es básicamente una historia terrenal que nos muestra verdades espirituales. Podemos perder privilegios, podemos perder ministerio, podemos perder visión, podemos perder la doctrina correcta, podemos perder nuestra relación con nuestros amados, ¿se entiende? Y con Dios, compañerismo, en fin, de amor con nuestros hermanos y hermanas. Pero lo peor, perdemos nuestra posición y herencia eterna. Nuestra posición y herencia eterna, porque nos hemos desubicado. Muy bien, sigamos. Lucas 15 y versículo 14. Sigue diciendo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Otra versión dice a pasar necesidad, Para mí, hermanos, esto es providencia de Dios. Como si fuera poco, ¿verdad? Además de haber derrochado su herencia, Dios permitió una gran hambruna en aquella provincia, de tal manera que empezó a sufrir privaciones,
hambre, ¿entiende? Pero esto, a mi gusto, es providencia de Dios. En la prosperidad, muy pocas personas piensan en Dios. Así que Él, en su bendita misericordia, generalmente acorrala, especialmente a los caídos en situaciones extremas, como la ruina económica, para que reaccionen. Sin embargo, como muchos ni aún así entienden, entonces Dios permite situaciones todavía más difíciles. Veamos lo que le pasa ahora a este joven. Verso 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar, ¿qué? Cerdos. A apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Qué terrible, hermanos. Notemos hasta dónde terminó este hijo, que lo tenía todo. Muchos que se van del redil, donde hay ovejas, terminan en un chiquero, relacionándose con cerdos, con gente del bajo mundo, verdaderos cafres, verdaderos delincuentes, patanes, vulgares, que no quieren nada con Dios, y que finalmente no les ayudan en nada. Pues a este joven nadie le daba nada. Mis amados, lamentablemente muchas veces esto es necesario para que aquellos hijos rebeldes finalmente reaccionen, recapaciten y decidan volver a su casa. ¿A cuántos el Señor nos ha sacado por su misericordia de lo más terrible, del lodo, del mismo muladar? A mí, yo el primero. El Salmo 113 y verso 7 dice: Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso saca del muladar. ¿Y qué dice el verso 2 del capítulo 40 de los Salmos? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Nosotros sabemos lo que eso es, porque de ahí salimos. Ahora, debemos tener cuidado, pero muchos pródigos han crecido en la iglesia y no saben eso. Debemos tener cuidado porque muchos creen que todos los que se apartan de Dios también forzosamente tienen que llegar a estos extremos. Indudablemente habrá muchos que no van a aprender de otra manera y, hermanos, ahí sí no podemos nosotros hacer nada, ni estorbar los planes de Dios. Pero en otros casos no necesariamente tienen que llegar a tocar fondo. Nuestra responsabilidad, hermanos, es orar para que Dios tenga lo que tenga que hacer en estas personas y los lleve a donde Él finalmente los quiere llevar. En este caso del hijo pródigo, no se debía de hacer nada, ¿entiende? Fue necesario que llegara hasta donde llegó. Ni el padre lo salió a buscar, ni el hijo mayor lo salió a buscar. En la primera parábola, el pastor sale a buscar a la oveja. En la segunda, la mujer sale a buscar esa alma, esa dracma. Pero en casos de rebeldía como este, solamente hay que orar. Para que, como el hijo pródigo, las personas vuelvan en sí, vuelvan a sus cabales y regresen al redil, a la iglesia, a la casa de su Padre. Mis amados, ustedes y yo seguramente
Conocemos algunos que realmente ya topamos con ellos. Y la verdad es que ya no nos oyen. Sin embargo, tenemos la mejor estrategia. Tenemos el mejor recurso, la oración. Muchos que se han apartado, como este joven, vuelven en sí gracias a las oraciones de sus padres espirituales. Amén. Gloria al Señor. Veamos ahora los pasos ascendentes. Hasta ahorita hemos visto los pasos descendentes de este joven, pero miremos ahora los pasos ascendentes. Verso 17 del capítulo 15. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí en este punto deseo decir varias cosas. En primer lugar, vuelve en sí. Y esto, hermanos, indudablemente es gracias a las oraciones de su padre. Amén. Por supuesto, también al trato de Dios con él. Este joven reconoce que en la casa de su padre hay abundancia, incluso para los jornaleros. Sin embargo, él estaba pereciendo de hambre. Mis amados, en la casa del Padre, en su iglesia, hasta los más pequeños, los jornaleros, reciben buena y abundante palabra. ¿Saben? Muchos de los que se han ido de nuestra iglesia, y no estoy hablando aquí de pródigos que se han ido necesariamente al mundo, sino más bien a otras iglesias, ¿entiende? Donde nada que ver, sinceramente. ¿Sabe? Están virtualmente pereciendo de hambre. Así de sencillo. Ahora, aquí vemos algo que debemos ponerle atención y que nos muestra un cambio de actitud importante. Cuando el hijo se iba a ir, le dijo a su padre: dame. Sin embargo, ahora que está considerando volver, piensa las cosas mejor y no usa la palabra dame, sino usa la palabra ¿qué? Hazme. Dame revela inmadurez. Sin embargo, hazme revela deseo de madurar. Dios no solo quiere darnos, Él quiere transformarnos. Amén. Procuremos incluir en nuestras oraciones y en nuestros cantos más palabras como hazme, como transfórmame, moldéame, cámbiame, etcétera, en vez de dame, ¿verdad? Y atención a esto, notemos ahora su humildad. Él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, se sentía indigno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Una persona realmente, hermanos, arrepentida, está consciente que no tiene derecho a esperar ser restaurado a su posición original. Repito, una persona realmente arrepentida está consciente que no tiene derecho a esperar ser restaurado a su posición original. ¿Sabe?
algunos que regresan después de haber estado alejados y en rebelión, quisieran como que se les disimulara sus pecados y que se les devolviera sus privilegios como si nada ha pasado. Pero definitivamente, hermanos, eso no puede ser así. Hay un proceso que deben seguir para que se les pueda confiar nuevamente su puesto, su privilegio. Ahora, hasta este punto el hijo solo ha reconocido su condición. Solo ha reconocido su condición, pero todavía no ha actuado. Todavía no ha actuado, solo está pensando todo esto. Dios, hermanos, tiene un proceso en todo, en todo. Muchos reconocen lo que han perdido, ¿entiende? Pero, ¿sabe? Por puro orgullo, no dan el siguiente paso. No dan el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Es regresar, es regresar. Sin embargo, este joven sí estuvo dispuesto a pasar el rato colorado, el mal rato, la vergüenza del arrepentimiento. ¿Entiende? Porque es humillante la reconciliación. Este muchacho estuvo dispuesto a hacerlo. No basta solo pensar, tener las intenciones. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hermanos, hay un proceso que cumplir. Y en este momento quisiera, hermanos, decir algo que tengo aquí en mis notas. Y es que probablemente hay acá personas que se fueron algún día de su congregación, ¿entiende? Pero tuvieron el valor de regresar. Y eso, hermanos, es digno de ser reconocido. Mis respetos, mis respetos, porque no es fácil, no es fácil. Hermanos, y aquí estamos hablando de personas que se desubican y que se van del lugar donde Dios realmente los puso. Porque sí, hermanos, yo sí creo que hay personas que van de un lado a otro legítimamente, ¿entiendes? Se cambian de país, se cambian de ciudad, qué sé yo. ¿Entiendes? Entonces, y hay veces de veras Dios también realmente los mueve.